528 años desde 1492 a hoy, la llegada de los españoles a América. 1985-2020, 35 años, periodo en el que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras 1448-2011 reconoce a las víctimas del conflicto armado colombiano. Durante este tiempo, 2.271 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado, según cifras de la Unidad de Víctimas. Fechas y números que anteceden las palabras de esta cátedra. Palabras con las que como Red Interuniversitaria por la Paz, Red y Paz, queremos rechazar el asesinato continuado de miles de colombianos, de firmantes de la paz. Hoy aquí con nosotros están y continuarán Yair Andrés Cortés, de 14 años, Jean Paul Cruz, de 16 años, Luis Hernando Preciado, de 14 años, Arturo Montenegro, de 13 años, y Leider Hurtado, de 14 años, jóvenes afro que llegaron en sus ancestros hace más de 500 años y aún son considerados vidas de las que se puede prescindir para generar terror y desviar la opinión pública. Con estas palabras, con este reconocimiento de esta situación de país que ha estado continuada por muchísimos años, queremos abrir la cátedra de hoy. Reciban un fraternal saludo de bienvenida a este espacio, para el encuentro de los saberes, para el diálogo conjunto y para la construcción de perspectivas para la transformación, denominado Ciclo de Conferencias Cátedra Internacional de Paz 2020, que la construcción colectiva de la paz sea nuestra nueva normalidad. El objetivo de este ciclo que venimos realizando hace ya varios encuentros es generar un espacio de discusión y debate sobre temas centrales que permitan pensar esa esquiva paz transformadora, comprendiendo diversos conflictos sociales, políticos y económicos de la región y el territorio. Insumos que nos permitan articular acciones para la transformación hacia un entorno solidario, equitativo, ecohumano, basado en el cuidado de los bienes comunes y que dignifique la vida. Estas iniciativas que hemos podido plantear en esos escenarios se hacen realidad gracias a que se articulan diferentes voluntades de instituciones como las que a continuación vamos a mencionar, que de manera solidaria y colaborativa han aunado esfuerzos. En primer lugar, la Red Interuniversitaria por la Paz, y dentro de esta red, el Grupo de Investigación y Editorial Cavilando, el Grupo JITPAD de la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Católica del Norte, la Fundación Universidad Claretiana Uniclaretiana, la Dirección de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Asimismo, la participación de Otras Voces en Educación del Centro Internacional de Investigación CLACSO, el Instituto de Pensamiento y Cultura para América Latina IPECAL, México, el Grupo de Estudio Economía Digna, la Plataforma para la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia e INTAL Globalize Solidarity. Cada cátedra estamos ahondando sobre ejes temáticos, centrales, locales, regionales y latinoamericanos, buscando generar insumos para aportar a la movilización de acciones sociales y ético-políticas. Este espacio se está transmitiendo por Zoom con la opción de traducción simultánea al francés para nuestros aliados en Europa gracias a Intal Globalize Solidarity. A todos y todas un cálido y fraternal saludo a este espacio. El día de hoy daremos inicio a la cátedra Conflicto, Acuerdo y Verdad, para lo cual contamos con la participación de 3 personas que tienen una trayectoria significativa en el tema, tanto en el plano político como el investigativo. Estas son Beatriz Gentil, doctora en Historia de la Universidad de La Plata, Argentina, docente, investigadora y actualmente decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Comahue. Fue delegada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de Neuquén entre los años 2004 y 2014 y miembro del Comité Académico IPECAL. Bienvenida, Beatriz. Jaime Caicedo, secretario general del Partido Comunista Colombiano e integrante de la Comisión para el Desmonte del Paramilitarismo, parte del acuerdo de paz firmado entre las FARC y el Estado colombiano.
Max Yuri Gil, coordinador macro región Antioquia, eje cafetero de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no repetición. A todas y todas, muchas gracias por estar aquí. También los acompaño yo, Daniela Barrera, docente de la Universidad de San Buenaventura e integrante del grupo de investigación y editorial Autónomo Cavilando, quien estará haciendo la moderación de este espacio. Cada uno realizará su intervención en un tiempo de 10 minutos y posteriormente abriremos un espacio para las preguntas y comentarios que las personas que están conectadas de manera remota nos estarán compartiendo. En ese sentido, pedimos a estas personas que nos vayan escribiendo sus preguntas, sus comentarios frente a lo que van escuchando en este espacio, porque finalmente este diálogo va a alimentar mucho más la presentación que van a hacernos nuestros invitados. Estas preguntas serán recogidas y posteriormente formuladas y desarrolladas por nuestros invitados e invitadas. Al final, les pedimos a nuestros invitados que realicen una invitación no mayor a 5 minutos a modo de esperanza, señalando las acciones, las luchas, las transformaciones que como organizaciones y centros de formación debemos afinar en virtud de lograr agendas comunes que generen un cambio real y territorial y que hagan posible la construcción real de la paz colectiva y que esta sea nuestra nueva normalidad. Entonces, a quienes nos escuchan, les agradecemos por estar aquí y les agradecemos nuevamente que vayan generando sus preguntas y comentarios por el chat del Facebook del Grupo Cavilando o en redes amigas desde las que estén conectados. Asimismo, dejaremos en el Facebook Live del Grupo Cavilando un formato de evaluación de la cátedra que podrán ir diligenciando y de este modo podemos nosotros ir mejorando cada vez más los espacios. Asimismo, hacerles llegar finalmente, cuando cierre el ciclo, las memorias de la Cátedra Internacional de Paz. Sin más preámbulos, damos entonces inicio a esta cátedra y comenzaremos con la presentación de Beatriz Gentil. Beatriz Gentil, tienes la palabra y bienvenida nuevamente. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Daniela, Alfonso, y al Grupo Cavilando y a la Universidad de Medellín por la invitación a participar en esta cátedra. Desde la Argentina y desde Neuquén, más precisamente, que es Patagonia, Argentina, bien al sur, construir un espacio de las características de diálogo e intercambio nos parece fundamental en los tiempos de una América Latina que nos involucra históricamente y nos aúna en los mismos problemas, ¿no? Yo quería tal vez por ahí plantear unas cosas, unas cuestiones que nos hagan pensar en este tiempo presente, fundamentalmente en relación a nuestros pasados recientes y también a nuestros pasados lejanos, ¿no? Siempre echando mano a la historia, que es a lo que me dedico. Creo que hay una idea muy interesante que planteó hace mucho tiempo un filósofo de la historia, Jean-Baptiste Vico, cuando decía la historia era como el corsi y el ricorsi, ¿no? El flujo y el reflujo de procesos históricos que justamente cuestionando cierta linealidad del pensar o de la trayectoria de las comunidades, sino diciendo, bueno, hay un proceso espiralado, un proceso donde el pasado en tal caso nunca deja de estar y se avanza y se retrocede. Y la pregunta frente a esto era, bueno, ahora, ¿ese retroceso y ese arranque se hace desde el mismo lugar? No, necesariamente y decididamente no. Esa forma, ese reflujo de la historia contiene aquellos elementos del pasado no resueltos, digamos, ¿no? Del pasado inacabado, del pasado no cerrado en términos de una experiencia, si se quiere, que reconfigure el presente. Y entonces yo creo que una de las preguntas para nuestro presente americano, para nuestro presente territorial es, bueno, ¿cómo hacemos para convertir el pasado en nuestro aliado? Y bueno, muchos se preguntarán, bueno, el pasado es, si miramos un poquito, nuestro pasado es tremendo, está plagado de dificultades, de crímenes, de aberraciones, de situaciones que mirar para atrás implicaría, bueno, llenarse, volverse a ver en un espejo
en que las sociedades pretenden no mirarse, o pretenden no reconocerse. La idea es justamente de convertir al pasado en un aliado, yo creo, para reconfigurar el presente y pensar el futuro, creo que es fundamental, porque pone en tensión dos supuestos muy importantes que han transitado nuestras comunidades políticas. Una es la idea de pensar que el pasado se repite y que por lo tanto, casi como como una lección mágica, se dice que, bueno, que conocer la historia ayuda a no repetir el pasado. Y acá en realidad creo que habría que hacer mención a que el pasado no se repite, lo que es la percepción de las y los sujetos, es la percepción de las comunidades frente a realidades que no ven modificadas sus condiciones materiales y simbólicas de existencia, las que hacen vivir ese pasado como permanentemente presente. Y yo creo que acá no se trata de conocer o de revisar el pasado y con eso suponer que alcanza para no repetir errores, no repetir tragedias, no repetir masacres, sino que lo que habilita a la no repetición del pasado es evitar y trabajar y militar políticamente, materialmente, para que las condiciones que hicieron posible ese pasado trágico, ese pasado que se pretende no repetir, vuelvan a darse. En Argentina hubo, y en esto creo que muchas veces, de las veces que he ido a Colombia y hemos trabajado en conjunto, hemos conversado mucho de esto, el pasado reciente argentino con la dictadura de 1976 a 1983 marcó sin duda una antes y un después de esa historia argentina, no solo del siglo XX, yo creo que de toda la historia de nuestra sociedad. Y básicamente de ese pasado y en esa revisión hay un imperativo ético que surgió muy fuerte a partir del movimiento de derechos humanos, que era justamente conocer lo sucedido, pero para no repetir las condiciones que hicieron posible lo sucedido. Y uno diría, bueno, el gran imperativo ético de nuestra sociedad fue decir, bueno, que no vuelvan a darse las condiciones que hicieron posible que existiera una ESMA. ¿Qué fue la ESMA? Bueno, fue el centro de detención clandestina más grande que tuvo la dictadura, donde fueron nuestros desaparecidos, donde se aplicó la tortura, donde hubo apropiación de niños, tal vez el emblema de lo que fue la dictadura cívico-militar en la Argentina. Trabajar y construir la paz implicó en Argentina justamente no solo revisar ese pasado, sino también hacer lo posible para que las condiciones de existencia de la ESMA no vuelvan a repetirse. Y uno podría plantearse esto con cada cuestión que involucra la trayectoria de nuestras comunidades. ¿Cómo no repetir las condiciones que hicieron posible las masacres políticas del siglo XX y del siglo XIX en nuestro continente, que hicieron posible nuestros etnocidios, que hicieron posibles nuestras aberraciones en términos de desigualdades de género, de etnia, de raza, de clase? Esa es la forma de no repetición, de que ese reflujo de la historia no active, y por lo tanto el pasado ahí sí se volvería un aliado en la reconfiguración de nuestro presente. Y el otro gran concepto, o el otro gran supuesto para que también pone tensión esta idea del flujo y del reflujo es suponer que el pasado puede ser clausurado. Por un lado, el pasado, pensar lo que se repite y entonces, bueno, no tenemos no lo podemos tener de aliado, pero en el otro lado pensar que el pasado puede ser clausurado. Esta generalmente es la propuesta del poder hegemónico, sea el poder hegemónico expresado por el Estado, o el Estado y el poder hegemónico de la justicia, o el poder mediático en términos de los grupos que han hegemonizado y monopolizado hoy todo lo que es la comunicación. Es decir, ese pasado clausurado, es decir, bueno, hasta acá llegamos, no se revisa lo que ha sucedido, no hay responsables, no existe posibilidad de
reparación de justicia frente a ese pasado, y de acá en adelante esos discursos que suelen decir, bueno, ¿para qué mirar el pasado? Tenemos que ir para adelante, casi como, bueno, como una retórica, ¿no?, que vacía de contenido. El pasado tampoco puede ser clausurado, aun cuando fuera por decreto, y la traducción de esos pasados clausurados se han transformado en lo que nosotros llamamos las políticas de olvido, ¿no? Es decir, los estados generan políticas de olvido, que es una forma de que, bueno, de decir, esto no pasó, no reconocer la existencia del conflicto, no reconocer responsabilidades, y en ese terreno entonces tampoco el pasado nos ayuda a la reconfiguración de nuestro presente. En la Argentina, justamente como experiencia en estos más de 40 años que llevamos de democracia, este corsia-recorsia ha sido más que evidente. El avance y el retroceso en políticas de olvido y políticas de memoria ha ido de la mano también de una justicia que no llegó, una justicia tardía, una justicia que por momentos marcó el escenario y la escena de la impunidad. La Argentina disparó sus primeros momentos con un juicio ejemplar a los comandantes y responsables de los crímenes de lesa humanidad, pero en pocos años el retroceso con las leyes de impunidad y el perdón luego con el indulto a los genocidas nos llevó a un retroceso enorme. Sin embargo, en la larga duración o en la mediana duración, ese flujo y reflujo fue construyendo, a partir de las memorias colectivas, fue construyendo puntos de partida diferentes. Yo creo que nosotros lo llamamos como un trípode conceptual que nos ha permitido repensar estas cuestiones desde las sociales, de las ciencias sociales, desde la política, desde la cultura, también desde el arte, que es estos tres conceptos que han funcionado, yo si quiere, como forma de construir estas memorias y de pensar esta forma de hacer del pasado un aliado. Ha sido el trípode de memoria, verdad y justicia. Tres conceptos que pensados en forma conjunta, que pensados en forma que se vinculan y se involucran, nos han permitido justamente ir avanzando en esta marca identitaria que tal vez la Argentina ha construido con su revisión, evitando los grandes tiempos y periodos de impunidad, y al mismo tiempo ir repensando y reconstruyendo necesariamente una revisión del presente en estas claves, ¿no? Creo que tal vez esto podría funcionar como para pensar este tiempo de cómo construir la paz. Es imposible construir la paz sin un proceso de memoria, de verdad y de justicia en cualquier territorio de nuestra América Latina. Bueno, y yo dejaría para dialogar con los otros ponentes. Muchísimas gracias. Beatriz, muchísimas gracias por tu intervención. Yo quiero resaltar ese imperativo ético de conocer lo que se vivió, de reconstruir esa memoria para no repetir las condiciones que hicieron posible su vivido, que para el caso de nuestro país son condiciones que se mantienen y requieren transformarse. Quiero saludar muy especialmente a quienes nos están escuchando, agradecerles por estar aquí conectados, invitarles a que vayan dejando sus preguntas y comentarios, que ahorita en una sección de más adelante estaremos recogiendo y formulándole a quienes nos acompañan aquí con las presentaciones. Le damos paso entonces a Jaime Caicedo. Muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación, especialmente al Grupo Cavilando y a toda la estructuración que han hecho para este intercambio tan interesante en el marco de esta cátedra. Yo soy profesor universitario, soy antropólogo y por eso también
creo importante y significativo el significado de lo que como temario se nos ha propuesto en este intercambio de opiniones. Creo que principalmente podemos decir que Colombia viene atravesando un duro proceso de superación de la guerra interior, una especie de guerra civil de larga duración, muy compleja en su inserción en la estructura, en la organización social de la sociedad y particularmente muy cruel desde el punto de vista de sus implicaciones en el largo plazo. Digo que está actuando, esforzándose por superar, porque estamos en el marco de un acuerdo de paz suscrito con la más importante organización insurgente que existió en el país, que proceso de paz que tiene características institucionales, que está ratificado en el bloque de constitucionalidad actual, pero además tiene el respaldo de la comunidad internacional, empezando por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Consejo de Gobierno, de Estado y Gobierno de la Federación Suiza, más el acompañamiento del gobierno de Noruega y en particular del gobierno de Cuba, donde se produjo ese proceso de diálogo y de búsqueda de solución política para el país. Digamos que no se trató simplemente de un asunto puramente coyuntural, sino que estamos tratando de construir algo distinto que por lo menos en los últimos 3/4 de siglo, entre el siglo XX y este siglo XXI, no ha vivido en nuestro país, que es la construcción, digamos, armoniosa de una sociedad en paz, sin la situación crítica de la violencia permanente. Ese tema es justamente el punto que por ahora está en proceso de construirse. Por eso me parece tan importante esta comparación, podría yo decir, con lo que ha planteado la colega de Argentina, en el sentido de que en el Cono Sur, las dictaduras militares de las décadas de los 70, del 80, del siglo pasado, digamos, dejaron unas secuelas que aún hoy en día están en proceso de sanarse, pero, digamos, han tenido un espacio de reconstrucción de la vida social y de la vida democrática. Colombia ha vivido todos estos 3/4 de siglo en el marco de una aparente democracia, ¿no es cierto?, con elecciones puntualmente cada 4 años, etcétera, etcétera, y sin embargo con una situación interna de crisis permanente, con una profunda militarización de la sociedad, muy imbuida esa militarización del espíritu que dominó el periodo de la Guerra Fría, muy inscrita esa militarización en el contexto de la geopolítica continental, bajo la influencia muy fuerte del Comando Sur de los Estados Unidos, desde cuando se reactivó, y particularmente a raíz de la vigencia de los tratados Torrijos-Carter en Panamá, que devolvieron al Estado panameño la soberanía sobre el canal. El eje de la influencia estadounidense en aspectos geopolíticos y militares en la región se ha trasladado a Colombia, como lo vemos con no solamente las bases militares que hay en el país, que están adscritas bajo el control de Estados Unidos, sino también la presencia de tropas y últimamente de esta brigada especial de seguridad que está interviniendo directamente en un contexto de búsqueda de la paz en Colombia, aparentemente, pero en un momento también crítico desde el punto de vista de las relaciones de Colombia con Venezuela y el tema de si se prolonga o no una situación de crisis en función
de un conflicto internacional con una república gemela y hermana como es Venezuela, a partir de un criterio de pretensión de derrocar al gobierno constituido y legítimo de ese país. Por lo tanto, este conflicto nuestro no es un pequeño conflicto nacional interno, es algo que está inscrito en un contexto internacional, por lo menos del orden continental, para no ir más allá, para no abusar del tiempo, pero me parece que de todas maneras tenemos que mirarlo así. Ese conflicto, digamos, hoy en día está confrontado al tema de la verdad. Y yo creo que aquí es donde encontramos nosotros un verdadero escollo muy serio, porque lo que han llamado la polarización de las opiniones en Colombia, que son polarizaciones que provienen sobre todo de sectores que están muy aferrados a mantener un cierto status quo en la sociedad y en el Estado, defendiendo y sobre todo intentando consolidar privilegios excepcionales que permiten a unos grupos muy limitados y pequeños de la sociedad colombiana, pero que han monopolizado el poder político a lo largo de lo que va corrido, por lo menos de este siglo, en un sentido muy sesgado, pues desde luego no permiten, no facilitan el acceso a las posibilidades de cambio, de transformación y sobre todo de hacer comprensible a la sociedad por qué y para qué ese cambio debe producirse y es absolutamente necesario. Yo creo que es precisamente en el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que es un concepto del acuerdo de paz de La Habana que rige un poco los aspectos institucionales, como el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, como es el caso de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, como es el caso de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que constituyen todo un tinglado detrás de la verdad, detrás de poner en claro qué es lo que Colombia necesita, qué es lo que Colombia requiere en toda esta fase. Creo que puede encontrarse, digamos, esa visión hacia adelante que parte de la verdad, y esa verdad, digamos, es parte de una construcción colectiva del país. Nosotros no creemos que la verdad, que implica, por lo tanto, la necesidad de encontrar los rumbos de cambio en la sociedad colombiana para esa garantía de no repetición que es un elemento central en estas crisis de violencias en las sociedades y crisis que han mostrado la dificultad para poder superar, como es el caso de nuestra historia, digamos, una fase que se repite, que se ha logrado mantener imponiendo, digamos, las condiciones de la mortandad sobre la sociedad. Y por lo tanto, esa verdad es parte de la construcción del futuro y es parte de la construcción del cambio necesario. Colombia no puede permanecer un minuto más en el marco de esa contradicción sin encontrar esta solución que es el cambio democrático, las garantías, el derecho a la vida, el derecho a la felicidad en un país que tiene todas las condiciones para lograrlo. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Entonces, comprender el papel que ha jugado Colombia, no solamente con ese internamente el conflicto, lo que ha representado para el país, sino también el papel que ha jugado en las relaciones internacionales con respecto a otros países es fundamental, particularmente en este momento donde las conflictividades continúan, a pesar de que vivimos un proceso de paz, pero que hay otras conflictividades y unas conectadas con esas situaciones que han dado origen al conflicto armado que siguen en pie. Quiero dar un saludo muy especial a quienes nos están escuchando. Sabemos que en este momento se conectan por parte de la Fundación La Visitación y Compass Medellín, la Fundación Universitaria Claretiana, de Pereira nos escuchan también, la Oficina General de Justicia, Paz e Integridad de la Creación,
la Universidad de San Buenaventura, tenemos oyentes también de allí, la Fundación Universitaria Católica del Norte, desde el IPECAL, desde la UPB. Gracias por acompañarnos esta mañana. Nuevamente les invitamos a ir poniendo sus opiniones y comentarios, que en un momento los recogeremos. Daremos paso a continuación a nuestro tercer invitado, Max Yuri Gil. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a conversar en esta mañana de sábado lluviosa en Medellín. Un saludo muy especial para todas las personas que están en este momento viendo esta conversación acá desde Facebook Live. Agradecerle a Alfonso Insuasti y a Cavilando y a la red Red y Paz por la invitación, y un saludo muy especial para Beatriz y para Jaime. Yo estoy actualmente, digo yo, prestado en esta labor de la coordinación de una de las territoriales de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Y quiero compartir con ustedes ideas básicamente como en tres sentidos a propósito de la conversación que nos proponen. Quiero empezar con una pequeña alusión al tema de la justicia transicional y las comisiones de la verdad, luego hablar un poco del tema de Colombia y luego los retos, como un momento en el cual estamos, que creo que enlaza bastante bien con algunos de los elementos que sugirieron tanto Beatriz como Jaime. La primera, nosotros estamos en un momento de transición. Es una transición muy incierta, es una transición muy fragmentaria. Nos imaginábamos, a lo mejor cuando se dio el proceso de negociación y se firmó el acuerdo de paz en el 2016, que Colombia iba a dar realmente el paso de manera más significativa al paso de la guerra a la paz, ¿cierto? A la paz entendida en su dimensión estricta como fin del conflicto armado, no al fin de todas las violencias ni a la democracia plena, pero que digamos el fin del conflicto armado se convertía en una estímulo para avanzar en la desactivación de otros fenómenos y otras dinámicas de violencia. Entonces, tal como ha ocurrido en otros países con transiciones de la dictadura a la democracia, como en el caso de Beatriz en Argentina, o en el caso de otras sociedades que han dado el paso de la guerra a la paz, pensemos en Guatemala o en Salvador, luego del proceso de negociación, las organizaciones insurgentes se desmovilizan y a cambio de unas reformas democráticas y sociales se avanza en la transformación social con resultados pues muy, muy diferentes en cada caso. No voy a entrar pues en detalle de esto, pero digamos, los procesos de justicia transicional cuentan con un elemento que es muy importante, que es la discusión que denunció Beatriz sobre justicia, sobre memoria, sobre verdad, sobre no repetición, sobre la reparación. Y en muchos territorios, en muchos casos, se han establecido comisiones de la verdad como una forma de hacer factible el derecho a la verdad, de hacerlo tangible mejor, ¿cierto? Y que las comisiones de la verdad, pues lo que hacen es que cumplen una labor de satisfacción de ese derecho de las víctimas a la verdad, y que también es un deber del Estado y un deber de la sociedad. Esta comisión colombiana es la número 37 en el mundo. Hemos tenido 36 comisiones anteriores, pero creo que hay un asunto que es muy importante pensar, y es cuándo la verdad contribuye a la transición. ¿Qué tipo de verdad se requiere para que contribuya a la transición? Porque no cualquier comisión de la verdad ni cualquier proceso de esclarecimiento de la verdad contribuye a la transición, ¿cierto? Y además de eso, porque creo que hay un asunto que es muy importante destacar, y es que no existe en las sociedades de manera evidente un consenso sobre un conjunto de discusiones que las transiciones abren. Cómo entender la justicia, cómo entender el castigo, la diferencia entre la justicia restaurativa y la justicia retributiva, las penas alternativas en materia de verdad, qué es la verdad, cuál verdad es la que se requiere, es una verdad individual, es una verdad colectiva, es una verdad histórica, qué tipo de verdad, cómo entender la reparación económica, pero también la reparación simbólica, política, cultural, cómo entender la no repetición. Sí, entonces creo que las comisiones de la verdad en el mundo se insertan en un conjunto de polémicas y de debates, y pues digamos que en el diseño formal lo que las comisiones de la verdad buscan es
contribuir a precipitar la transición, a que la transición se consolide. Eso desde el punto de vista, pues, digamos, del diseño, de cómo se entiende esto, porque además se considera que es una especie de presupuesto que está de fondo, y es que el conocimiento del pasado contribuye a la construcción de una sociedad distinta en el futuro. Por eso cuando se habla de garantías de no repetición, se dice que las garantías de no repetición están encaminadas a resolver, a remover los problemas estructurales que originaron, las causas que originaron el conflicto armado, a diferencia de la reparación, que está mucho más encaminada a mitigar el daño individual y el daño colectivo. Entonces, el asunto de las garantías de no repetición, el ejercicio de la verdad es para eso. No es un ejercicio solo histórico. No, bueno, ya es doctor en historia y sabe que ese ajuste de cuentas con el pasado, que tiene una dimensión de las ciencias sociales y específicamente de la disciplina de la historia, es un ejercicio que busca además generar las condiciones para que no se repita, para cambiar la historia de las sociedades y salir o sea de la dictadura o sea del conflicto armado. En ese sentido, en el segundo punto de lo que quiero plantearles, en Colombia entonces, en el marco del acuerdo de paz, se crea en el punto quinto, que era el tema de víctimas, un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Somos 3 entidades, una entidad más de carácter judicial, que es la Jurisdicción Especial para la Paz, una entidad de carácter humanitario, por una circunstancia específica en Colombia, y es el alto número de personas víctimas de desaparición forzada. En Colombia hay mal contadas 100.000 víctimas de desaparición forzada de diferentes modalidades, porque no es solamente la desaparición forzada por parte de agentes estatales y grupos paramilitares, sino que incluyen, por ejemplo, el secuestro por parte de organizaciones guerrilleras, el reclutamiento ilegal de niños y de niñas, y asimismo los presuntos combatientes muertos en combate y enterrados como NN. Entonces, se crea una unidad de búsqueda específica para eso, y nosotros, que somos la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, a quienes nos encargan, digamos, 4 objetivos. El primero, de esclarecimiento, de construir un relato histórico de lo que nos ha pasado, buscando dar cuenta del por qué hemos tenido un conflicto armado de tanta duración y cuáles son las razones que explican que Colombia no logre salir de los ciclos de reconfiguración de conflicto armado. No es una historia circular, es más unos ciclos que mantienen continuidades y diferencias. Pero también nos encargan de hacer de la verdad un objetivo de reconocimiento para las víctimas, para que los victimarios encarguen la responsabilidad de lo que hicieron y para que la sociedad se pregunte qué hizo cuando todo esto estaba pasando, porque pues, esto no es un problema ajeno a la sociedad, esto está imbricado en el marco de la sociedad. El tercer objetivo que nos encarga es el promover que a través de la verdad se fortalezcan y desarrollen procesos de convivencia, ¿sí? La Comisión no habla de reconciliación, habla de convivencia, como ese volver a vivir juntos, reconstruir o generar lazos de confianza entre las personas y entre las personas y el Estado. Y un último objetivo de no repetición, que es identificar esos cambios que se requieren para que la guerra no continúe o no se repita. Y un solo dato sobre el tema del mandato, me parece importante, es que esta es una comisión que tiene 3 años de duración. Estamos más adelante ya del meridiano de la comisión, nos quedan 15 meses. Esta comisión debe entregarle su informe a la sociedad el 29 de noviembre del año entrante, y eso pues es una característica que es importante que lo sepan, porque pues nos pone ante una realidad, y es que la comisión ya está entrando en su fase final, y eso pues habría que combinarlo con los efectos de esta pandemia que hemos tenido, las afectaciones que ha tenido, la pérdida de centralidad del tema de la transición en la agenda política nacional, etc. Pero paso al tercer tema que me interesa plantearles, y es que estamos viviendo como otras sociedades, ¿cierto? Si ustedes ven la historia misma de Argentina, la historia de Chile, la historia de España, otras sociedades que han tenido procesos de transición, lo que se denominan las disputas por la memoria, ¿cierto? Estamos en plena disputa por la memoria, por la verdad y por la narrativa. Y ahí yo creo, ya vi el mensaje de Daniela de que me quedan 4 minutos, voy a redondear. Creo que estamos en un momento en el cual emergen con mucha fuerza 2 fenómenos que son muy recurrentes en los procesos de transición. Uno, el negacionismo,
¿cierto? El negacionismo de lo que pasó, el negacionismo de las responsabilidades, el negacionismo de lo que ocurrió y el revisionismo de la historia en el sentido de reescribir lo que pasó. Y creo que en últimas, alrededor de la verdad lo que hay es una enorme contienda social, política, ideológica, ¿cierto?, sobre la interpretación del pasado. Y creo que hay como 6 puntos que yo quisiera destacar, solamente los voy a nombrar. Hay una disputa de la interpretación de lo que nos ha pasado, si esto fue un conflicto armado o fue una amenaza terrorista. Ese tema vuelve a estar en el centro de la agenda de la discusión nacional. Hay una segunda dimensión de esa disputa y de esos esfuerzos de negar y reescribir que tiene que ver con la identificación de que había unos que eran los malos, que estaban casi que por fuera de la sociedad, que eran unos otros a quienes había que sacar o exterminar, ¿cierto? Que era un problema pues externo a la sociedad. En tercer lugar, un trato diferenciado a las víctimas de acuerdo a quién es el victimario. No todas las víctimas reciben el mismo trato, no todas las víctimas son objeto del mismo nivel de reconocimiento de lo que les pasó, una consideración diferencial por las responsabilidades, ¿cierto? Ontológicamente se considera que hay unos que son malos por naturaleza, mientras que hay otros que son casos aislados, que son algunas conductas desviadas y una separación muy clara entre combatientes y otros que están en la sociedad, lo que aquí en Colombia se ha llamado los terceros civiles. Una quinta dimensión de ese fenómeno creo que tiene que ver con la exculpación de ciertos sectores, liberarlos de la responsabilidad por lo que hicieron, tratarlos de manera totalmente comprensiva, mientras que a otros se les trata de inmediato de una manera condenatoria. Y un asunto que también hace parte de ese negacionismo y ese revisionismo, que es una construcción de discursos justificatorios de lo que pasó, es que buscan trasladar o la responsabilidad a las víctimas por algo fue, por algo sería, algo hicieron, o que consideran simplemente que son como un poco tomando a Hannah Arendt, pues como Eichmann, unos sujetos sometidos al arbitrio de la sociedad, que la sociedad los hizo malos y que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad. Creo que esos son algunos de los puntos que yo quería compartirles, llamando la atención sobre eso que creo que es muy evidente hoy en día en nuestro país, y es que la contienda por la verdad, la disputa por la memoria, por la narrativa de lo que se va a escribir, está en pleno furor, y eso afecta de manera muy significativa la labor que estamos haciendo desde la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Max, a ti por tu intervención. Creo que hay unos elementos muy valiosos que van quedando sobre la mesa, pero me gustaría darle un lugar a las preguntas y comentarios del público que han sido fecundas. Quiero agradecer porque hay una participación muy activa en este momento de quienes nos escuchan, y entonces voy a leerlas en general. Le voy a pedir a nuestros invitados y nuestra invitada que vayan tomando nota de las preguntas que se dirigen particularmente hacia ellos. Yo voy a anunciarlas, y también como que vayan tomando nota de la manera de integrar la respuesta a todos estos interrogantes y comentarios que aquí surgen, porque son varios, pero me parece importante que tengan un lugar en este espacio. Entonces, comienzo. Hay una frase popular, nos dice alguien de quien nos escucha: todo tiempo pasado fue mejor. ¿Qué reflexión se hace de esa frase? Leí por allí que tiene origen en un escritor español, Jorge Manrique. Es subjetiva, pero muchos la repiten. Esta es para Beatriz. Igualmente dirigida a Beatriz. Lo primero es que la he escuchado muy entrecortado, pero he alcanzado a entender, y lo que he alcanzado a entender me ha parecido muy interesante. En lo que se refiere a la construcción de memoria y centrándome en el punto de vista de las víctimas, ¿qué opina de lo que podríamos denominar derecho a olvidar? Con esto me refiero a que personas que han sufrido un shock inmensamente grande en sus vidas prefieren o bien ocultarlo o bien que este hecho no los defina para siempre en sus vidas y que no se los estén continuamente recordando. Hay una pregunta general: ¿cómo va la memoria en temporada de pandemia? Hay otra dirigida al doctor Caicedo y dice: ¿cree usted que sin juicio a terceros que han alimentado la guerra en Colombia, podremos verdaderamente conquistar la paz en Colombia?
¿No cree que este hecho motiva a estos terceros a seguir alimentando la guerra, el conflicto? USA, siendo el mayor actor de la guerra, ¿quién lo juzga? Otra pregunta abierta: ¿paz institucional o paz social? Aquí viene otra pregunta. Teniendo Colombia todas las condiciones para atender las consecuencias del conflicto armado, ¿qué pudiera estar pendiente para esta anhelada paz y atención a las víctimas? Otra pregunta: ¿desde dónde construir nuevo contenido a la paz? Viene una con respecto a comisiones de la verdad. De las 27 comisiones de la verdad, ¿cuántas de ellas han logrado una verdad plena o por lo menos muy cercana a la verdad, sin que se dé una oposición desde los gobiernos existentes para crear una verdad distinta? Esto tiene que ver con esos conflictos y luchas que se tejen en torno a la verdad. ¿Cómo el Estado genera acciones que verdaderamente contribuyan a la construcción de paz? Y aquí viene una que comienza a conectar el tema de la negociación con el ELN. ¿Cómo hablar de transición en un país en el que aún faltan las negociaciones con el ELN, se reagrupa y se revive el paramilitarismo y los políticos gestores de la guerra siguen en el lugar del poder? Bueno, menciona varias cosas. Y aquí un comentario: existe un miedo a la verdad, es decir, de los terceros que parecen invisibles a la hora de hablar de verdad y justicia y memoria, esos empresarios que han ganado con la guerra y aún hoy siguen ganando. ¿Cómo pensar la no repetición cuando la verdad y la justicia se encuentran bajo ataque? No se cuentan con unos medios de comunicación difusos, poco comprometidos con estos temas esenciales de país y por el contrario, pro status quo. ¿Qué hacer en casos como el de Mancuso para que los trámites, procesos y procedimientos no jueguen en favor de pérdida de la posibilidad de recuperar la verdad? Según el ejercicio global de la recuperación de la verdad, ¿cuáles son las fallas en Colombia para transitar hacia la verdad? Y finalmente, para Caicedo, ¿cómo va la mesa de desmonte del paramilitarismo a la que él pertenece? Un punto acordado entre las FARC y el Estado, punto necesario para construir paz. Sé que son muchísimos interrogantes y que nuestros invitados y nuestra invitada harán el mejor esfuerzo para recoger y poder dialogar con algunos de estos aspectos, pero es posible que otros queden abiertos. Y bueno, eso también está bien porque la idea es generar nuevos espacios con nuevas temáticas para ahondar en cada uno de ellos. De igual manera, estas líneas y estas preguntas que nos formulan aquí nos sirven también como equipo para repensar otros escenarios. Entonces, quiero darle paso a nuestros invitados y nuestra invitada. Bueno, si se escucha bien, yo pido disculpas, pero estamos con un viento patagónico importante, puede ser que los problemas de conectividad estén afectando esa situación. Yo diría algunas cositas como para haciendo una síntesis de las preguntas de lo que toca. Bueno, la frase de que todo pasado fue mejor la dice siempre alguien que, bueno, que también seguramente siente que este presente no le es satisfactorio, ¿no? Me parece que no hay tiempos mejores o peores, depende siempre de la perspectiva del sujeto, de cómo evaluar y cómo se mira en esa perspectiva. Con respecto a la memoria y el derecho al olvido, es una pregunta muy interesante, y acá tenemos que diferenciar lo que es la experiencia individual de lo que es la experiencia colectiva de una sociedad. En la experiencia individual, la política, el derecho al olvido tiene que implicar seguramente con el tratamiento del trauma y con el tratamiento de que si es posible que eso sea reparador. Ahora, en términos de colectivo, en términos de comunitarios, en términos de sociedad, el olvido nunca es reparador y el olvido nunca es compensatorio de la criminalidad. Yo creo que tanto en todas estas preguntas me parece que subyace algo que es fundamental, que yo creo que considero tanto para las comisiones de verdad como para los procesos narrativos de disputas por la memoria, que es la cuestión de la justicia. En un contexto de impunidad, la impunidad en términos de falta de castigo, en términos de justicia, se convierte también en impunidad moral y se convierte también en una impunidad, una línea de una invariancia, una latencia que condiciona el resto de los procesos, sea el proceso de la memoria colectiva, sea el proceso de la comisión de verdad. Por lo tanto, me parece que
es imposible pensar en la no repetición o en el avance de cualquier disputa que tenga que ver precisamente con la reparación y con la paz en procesos de impunidad. La cuestión de las comisiones de verdad que mencionaba Max hace un momento, en Argentina antes, aún con el indulto y con la imposibilidad de juzgar los crímenes, que esto fue así hasta el año 2004, los juicios por la verdad, que implicaba saber a las víctimas qué habían pasado con sus hijos, qué habían pasado con sus nietos apropiados, en el caso de las abuelas de Plaza de Mayo, bueno, esos juicios por la verdad fueron el antecedente necesario para que luego en el año 2004 la reapertura de los juicios por lesa humanidad sirvieran para llevar a cabo entonces esos procesos de justicia, tal vez tardía, pero siempre la justicia tardía es mejor que la impunidad. Y me parece que en ese sentido no hay proceso colectivo que en nombre del olvido y en nombre de la impunidad pueda reconstruir procesos de paz y pueda reconstruir procesos de memoria y de no repetición. Me parece que ahí cerraría yo un poco como síntesis de las preguntas que estuve escuchando. Muchas gracias, Beatriz. ¿Quién desea continuar? Si quieren, empiezo yo mientras Jaime se prepara entonces. Mira, yo quisiera decir como algunas de las preguntas, en primer lugar sobre los conceptos estos de paz mínima y paz máxima, es en plural. Yo creo que es evidente que un conflicto armado como el colombiano tiene un trasfondo muy grande en materia de fenómenos sociales y políticos, e incluso culturales. Es decir, no podemos ver el conflicto armado simplemente como la perversidad de unos sujetos que deciden hacer uso de la violencia o para defender o para impugnar el orden. Creo que hay una dimensión social y política muy grande que debe considerarse, que se incluye en cierta forma en el acuerdo de paz, especialmente en los puntos 1, 2 y 3, ¿cierto? Que tienen que ver con transformaciones en el campo rural, en la democracia y en el tema de narcotráfico y cultivos de uso ilícito. Pero creo que también un poco hemos valorado que la importancia que tiene el fin de algunos fenómenos de violencia directa y cómo eso contribuye a profundizar las condiciones para avanzar en otro tipo de transformaciones democráticas, ¿cierto? Creo que no se puede atar el fin del conflicto armado a todas las reformas y a todos los cambios, porque pues eso prácticamente nunca ocurriría, pero también estamos hablando pues de una paz barata o una paz basada en la derrota y la inclusión, se ha nombrado de manera bonita, pero lastimosamente nunca ha avanzado mayormente, que es que la paz tenía una dimensión territorial que se construía desde el territorio, dando cuenta de diversos fenómenos. Entonces creo que hablar de paces puede ser más útil y entendiendo que no podemos condicionar cualquier cambio en la sociedad a la transformación total porque pues eso lo hace inviable, sino que hay que ir avanzando y dando algunos pasos para esto. Creo que enlazaría eso con una pregunta que me gusta mucho, ¿cómo va la memoria en tiempos de pandemia? Tendría que decir que en el caso colombiano va mal. Y va mal fundamentalmente por dos motivos, y es que tres, en realidad. Lo primero es que cuando se creó el sistema, se pensaba que el acuerdo de paz iba a contribuir en la que se ha avanzado poco, que es lo que podríamos llamar la agenda de la democracia. Y la agenda de la democracia pues tiene que ver con un conjunto de transformaciones en diferentes ámbitos tendientes a hacer de esta una sociedad más democrática, una sociedad que realmente rompa con un conjunto de procesos a muy diverso nivel que han hecho de esta una sociedad, yo diría, claramente antidemocrática o no democrática. Entonces, estaba por un lado esa agenda de la democracia,
y una democracia no solamente en sentido pues, formal, una democracia liberal y procedimental, sino una democracia profunda, ¿cierto? Como la han planteado gente como Ventura de Sousa y otros teóricos de la democracia en este momento, que tenía una segunda agenda, que es la agenda del acuerdo de paz, la agenda de la implementación del acuerdo de paz, de todos los 6 puntos del acuerdo de paz, ¿cierto? De manera integral, no de manera fraccionada. Ahí el balance es muy negativo también, porque pues aún con las dificultades que tiene y que se ha cuestionado, el Instituto Kroc, que es la entidad encargada de hacer el seguimiento de la implementación del acuerdo, hace un balance muy deficitario de lo que se ha logrado en materia de implementación, el poco avance en el tema rural, en el tema de democracia política, en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito, en el tema de garantías para los líderes sociales y los excombatientes, el que medio va es el sistema integral con unas dificultades grandes, de todas maneras, de estigmatización y de señalamientos. Y hay una tercera agenda que se sobrepone sobre esta, que es la agenda de la atención a las víctimas de la pandemia. Esta situación va a dejar a millones de personas en una situación de mucha precariedad, agudiza los problemas ya graves de equidad y de condiciones de vida digna en las cuales millones de personas viven en el país. Y creo que pues en ese contexto puede existir una cierta tentación lista por parte de los sectores enemigos de las otras 2 agendas, la democracia y la de la implementación. Es como que eso ya no tiene sentido en esta sociedad, que ahora lo que hay que hacer es atender a las víctimas de la pandemia con remedios pues parecidos un poco al asistencialismo más básico, sin garantías de derechos. Entonces creo que estamos en un momento difícil, que es un momento en el cual la prioridad de la sociedad parece ser otra, y en esa medida el tema de la verdad y el tema de la implementación del acuerdo pasan a un lugar secundario. Y termino con una referencia al tema de la verdad plena en contextos en que no terminó el conflicto armado. Hay una sistematización que hace una profesora norteamericana que se llama Priscilla Hayek sobre comisiones de la verdad en el mundo, donde dice las comisiones de la verdad tienen mayores dificultades para que su labor se cumpla de manera adecuada y contribuyan a la nutrición cuando se presentan uno de estos 2 fenómenos. Cuando el conflicto armado no termina de manera definitiva, cuando sigue otras dinámicas de violencia o hay una reconfiguración de la violencia en la sociedad, o cuando triunfa un sector político opuesto a la implementación del acuerdo de paz. En el cambio, no tenemos las 2, ¿cierto? Y quiero referirme sobre todo a la primera. Cuando pensábamos en el acuerdo de paz y en el proceso de negociación, siempre se había dicho esto tendría que incluir de manera ya inmediata al ELN. Incluso cuando empezó el proceso de conversaciones con el ELN, se hablaba, esto es un solo proceso de paz con 2 mesas, una mesa en La Habana y una mesa en Quito. Desafortunadamente, por múltiples motivos, el proceso con el ELN no avanzó. Luego, cuando ganó ya el presidente Duque y empezó este proceso de este nuevo gobierno, el proceso con el ELN se rompió. Además de eso, a pesar de las múltiples advertencias que se habían hecho para que el Estado ocupara las zonas donde las FARC se estaban retirando, fueron desoídas. Se dejaron las zonas en manos de nuevas generaciones de grupos armados, en otros casos disidencias, en otros casos personas que se han rearmado. Y por eso hoy tenemos una situación de violencia escalada en algunos territorios, el Catatumbo, Arauca, el Bajo Cauca, norte y nordeste antioqueños, el sur y el norte de Urabá, el Chocó, el norte del Cauca, Valle del Cauca ahora, Guaviare, Meta, Caquetá, con lo cual las posibilidades de avanzar en la verdad también tienen una limitación. Y es que hacer verdad cuando el conflicto armado no termina de manera definitiva y se reconfiguran otras dinámicas de violencia, es muy difícil, porque la gente tiene miedo, porque quienes han sido responsables de las victimizaciones siguen ahí, y en esos contextos no es fácil generar la distancia necesaria y la confianza imprescindible para el esclarecimiento. Max, muchísimas gracias. Damos entonces paso a Jaime para que responda a las preguntas que le realizaron. Con muchísimo gusto, sí. La primera,
apreciación que quisiera hacer en relación a la pregunta sobre el juicio a terceros. Realmente yo quiero hacer algunas afirmaciones. Yo creo que hay una responsabilidad muy grande y yo diría esencial y diría más central de los terceros, que han sido los factores de dueños de la gran propiedad territorial, que se vincularon, que la adquirieron además en procesos de acumulación de capital con el narcotráfico, que tienen un gran poder vinculado hoy en día al gran capital transnacional, sobre todo en regiones del país donde hay megaproyectos extractivistas, porque nuestro territorio es parte de una disputa, sobre todo en función de monopolizar la producción primaria en varios aspectos, sin considerar, digamos, las condiciones ecológicas del país, por ejemplo, el caso del agua. Y creo que el tema de los terceros, desde luego, estaba limitado en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque sabemos que los expresidentes están en cierta manera exonerados, digamos, de comparecer ante la JEP. Queda el recurso de la Justicia Penal Internacional, ¿no es cierto?, de la Corte de Roma, que de todas maneras tendría que entrar a jugar un papel. Vemos también el trauma que ha causado la detención del expresidente Uribe, porque hay sectores que no creen en la justicia y que piensan que hay personas que pueden estar por encima de la ley y de la justicia, lo cual es un asalto a la idea democrática o la pretensión de que Colombia sea una democracia. Por eso yo creo que el tema de terceros es clave. ¿Quién puede juzgar a Estados Unidos? Estados Unidos no lo puede juzgar nadie, porque es un problema de geopolítica y de relaciones en gran escala, pero sí nosotros podemos ser independientes de Estados Unidos, sí podemos asegurar una soberanía en el análisis de nuestros temas. Por ejemplo, el gobierno, la Fiscalía colombiana está empeñada en que Salvatore Mancuso no sea extraditado a Colombia, cosa que se nos hace muy extraña y sospechosa. En cambio, quieren que vaya a Italia y que en Italia lo juzguen por narcotráfico, pero él tiene en Colombia 650 procesos, donde tiene que, no es el problema del narcotráfico, el del señor Salvatore Mancuso, él mismo lo ha reconocido, incluso entiendo que él quiere venir a Colombia, pero aquí los terceros interesados y responsables no quieren que venga, ¿no es cierto? No quieren que hable. Y yo creo que es justo que él venga y hable. Hay que exigir que todos los que puedan venir a aportarle a la verdad, le aporten a la verdad, porque la verdad es una construcción colectiva, es una construcción de identidad para nuestro propio país, para nuestro propio presente, para la justicia y para el futuro de lo que somos y sobre todo de lo que queremos que no se repitan en Colombia. Finalmente creo que bueno, el tema de la integralidad de la paz que tenemos que pensar. Es decir, estamos en un acuerdo de paz con una organización y en un proceso que ha tenido una implicación mucho más en términos de reformas del orden institucional, así sean transicionales, que del orden social, es decir, estructural. Es necesario darle un nuevo contenido desde el contenido que está propuesto por el Acuerdo de La Habana, que es un acuerdo que tiene efectos para toda la sociedad y no solamente para la reincorporación de un grupo político o un grupo guerrillero a la política. Entonces creo que el tema de la implementación del acuerdo de paz y el tema de que el ELN, el EPL, que son organizaciones revolucionarias, que no son simplemente grupos de narcotraficantes como se quiere reducir, puedan hacer parte de procesos de solución en el marco de una idea de solución política, distinta de los grupos de narcotraficantes y paramilitares que están vinculados a otro tipo de circunstancias delincuenciales, pero que también tienen que ser integrados de alguna manera, una especie de acogimiento o sometimiento a la justicia, que tiene que proceder con un criterio, el criterio de que el tema de la violencia vinculada al narcotráfico no tiene una solución militar. No tiene una solución militar, tiene que resolverse por la vía de encontrar alternativas y salidas independientes de las imposiciones
que Estados Unidos le hace a Colombia en el sentido de la erradicación forzada y de dedicar al Ejército Nacional de 500.000 efectivos exclusivamente a una lucha supuestamente contra el narcotráfico. Y concluyo con esto. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, de la cual hago parte, fue creada por Decreto Ley 154 de 2017, porque es parte de un acuerdo de paz sancionado internacionalmente y respaldado por la comunidad internacional, además de tener el soporte institucional al que me he referido. La dificultad que hemos tenido es que en el gobierno actual ha habido una actitud bastante descomedida en el sentido de no darle a esta comisión, que es una comisión que tiene a su cargo no solamente las garantías de seguridad para que los excombatientes que se han reincorporado a la vida política, o se han incorporado a la vida política, tengan seguridad de no ser asesinados, sino que tiene el encargo del desmantelamiento de los aparatos paramilitares. Sobre esto tenemos muchas dificultades en el plano general, porque nosotros sabemos que hay sectores incluso del gran empresariado que se oponen a la configuración del paramilitarismo como figura delictiva en el Código Penal, a pesar de que la Constitución ya incluye el paramilitarismo como delito. Y desde luego el tema que nos muestra la situación sobre todo de los líderes sociales y excombatientes. Las cifras que entregó la Procuraduría y que han sostenido varias organizaciones no gubernamentales y que estamos de todas maneras con las Naciones Unidas tratando de que se convaliden, dan 976 asesinados entre el 24 de noviembre de 2016, cuando se suscribió el acuerdo, y el 15 de julio pasado. Es decir, casi 1.000 ciudadanos y ciudadanas que han sido asesinados. Y dentro de eso, el caso de 224 al día de ayer, porque desafortunadamente en Colombia tenemos que ir llevando como una especie de cronograma diario, 224 excombatientes, suscriptores de un acuerdo de paz que han sido asesinados. Dígame si esto no es una guerra estructural que continúa más allá de la paz. Por eso el tema de consolidar la solución política en Colombia implica un cambio en el rumbo del Estado y de la sociedad en el país. Es decir, lo que se ha llamado la necesidad de una transformación, de un cambio democrático que garantice una institucionalidad en donde se superen los factores que han incidido en el mantenimiento de la sistematicidad del exterminio y del genocidio como una especie de instrumento de permanencia y de estabilidad aparente del sistema político. No puede existir una democracia que su sustentación se fundamente en el genocidio permanente, casi institucionalizado, y esa es la situación de Colombia. Por eso el tema que dije al comienzo, el proceso de paz, es la esperanza de una transición real hacia un cambio democrático que permita vivir y que permita hacer sostenible la paz como un fenómeno de coexistencia pacífica entre ciudadanos y entre opiniones diversas, pero que compiten con reglas del juego creíbles y absolutamente garantizadas. Gracias. Jaime, muchísimas gracias a ti. Entre los asistentes nos acompaña Tulio Gilberto Astudillo, gestor de paz. Queremos saludarlo y en línea con lo que han expresado también nuestros invitados y nuestra invitada de hoy, ratificar el compromiso que como Redipaz estamos teniendo para impulsar la salida negociada al conflicto social, político y armado que aún pervive en Colombia. Creo que con lo que nos expresan hasta el momento, quedan señaladas unas líneas muy necesarias de actuación. Aún hay más preguntas del público, de quienes nos escuchan, y comentarios. Quiero compartirlos. Sé que posiblemente muchos de ellas no alcancen a responderse de manera directa hoy, pero nuevamente para nosotros es importante que tengan un lugar aquí y sobre todo porque también quedan como líneas de desarrollo posterior. Hay preguntas y comentarios. Dice: en la construcción de cultura de paz,
¿Cómo pueden las organizaciones sociales aportar y trabajar los temas de justicia, memoria y verdad? Otra, tengo esta percepción, factores como la negociación de las, factores como el negocio de las armas y las drogas inciden para que no se logre un acuerdo. Además, estos dos factores contribuyen al desplazamiento de la población para poner la tierra en manos de las multinacionales para el extractivismo, y la construcción de megaproyectos va en línea con lo que ahorita también nos contaba Jaime, que pasan por encima de la creación, personas y demás seres mal llamados en la economía como recursos, en la economía de consumo como recursos. En el marco de la disputa por la memoria y la verdad, las posturas del gobierno y amplios sectores del Estado es la de negar el conflicto, las responsabilidades del Estado, los partidos políticos tradicionales y sus transfiguraciones, silenciando y ocultando a las víctimas de crímenes de Estado, que también ha sido una lucha profunda aquí en Colombia. ¿Cómo han afrontado este negacionismo del Estado en Argentina? ¿Cómo lo afronta el Partido Comunista Colombiano y la Comisión por el Esclarecimiento de la Verdad? Otra pregunta, ¿cómo detectamos la verdad desde los implicados, víctimas y victimarios? Y otra más, y es, empresarios y políticos, gestores de la guerra, siguen en el poder y regresa la lógica del exterminio, ¿cierto? De esta política genocida. Esta realidad parece a ratos inmune a la verdad por razones de la malentendida prudencia política. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a la sociedad en esta lógica de retorno de la guerra y de la exclusión? Yo quisiera entonces, con estas preguntas sobre la mesa y posiblemente otras que en este momento están en el chat y no alcanzo a recoger, que nuestros invitados y nuestra invitada realicen un cierre que no solamente dialogue con estas preguntas, sino que también nos haga una invitación a la esperanza desde la acción, una esperanza comprometida, porque hasta el momento se han ido delineando unas responsabilidades necesarias, pero también hay una responsabilidad necesaria a asumir por la sociedad civil, una responsabilidad necesaria a asumir por las organizaciones sociales que han venido haciendo un trabajo y que finalmente también gracias a la incidencia es que en este país se han logrado los pequeños logros que tenemos. Pero entonces, ¿cuál sería ese llamado a la esperanza? Y entonces, ¿quién desea comenzar? Beatriz, tu micrófono está silenciado. Ahí, ahora sí, ¿verdad? Sí. Bueno, creo que el aspecto del negacionismo y las políticas de olvido configuran la matriz en América Latina, no solo de este siglo XX, sino si uno repasa nuestra historia, tenemos como política de negación y de olvido ya desde el propio momento de la conquista de dividirnos una historia entre historia precolombina y poscolombina, ¿no? Entonces, es decir, en la larga duración hay un negacionismo que nos ha costado a los que habitamos este continente reconocernos en procesos propios, pero también en procesos comunes. En este pasado reciente, que yo creo que en Colombia, y esto es algo, escuchándolos, veo que es presente más que pasado, la resolución del conflicto político es en forma sincrónica a la resolución del pasado reciente. Es decir, el trabajo de las organizaciones sociales, de los movimientos, de los actores y sujetos políticos está precisamente en la construcción cotidiana, donde la resolución del hoy, de esta cotidianidad que tiene que ver con la conflictividad actual, supone pensar con memoria. Nosotros actuamos políticamente, militamos políticamente, socialmente, culturalmente, con memoria y desde la memoria. Por lo tanto, me parece que son procesos que se articulan, son sincrónicos, no son procesos acabados. La Argentina ha tenido y tiene abierto el proceso Nuestro Nunca Más, ha tenido ya 2 prólogos. Yo creo que cada prólogo resignifica y vuelve a reconsiderar la narrativa histórica de lo que sucedió. Yo creo que va a seguirte habiendo prólogos a ese libro fundante que fue el Nunca Más, porque la historia se reescribe porque hay nuevas preguntas y hay nuevos sujetos que la interrogan y la interpelan, y me parece que eso es, digamos, yo creo lo más, si se quiere, esperanzador que tenemos en nuestra América Latina, la posibilidad constante de mirarnos y repensarnos
desde la memoria, desde la historia, pero con un activo presente muy fuerte, ¿no? Hoy creo que por eso empecé esta charla con el flujo, el corsi y el ricorsi. Todos vamos y venimos, todos estamos reconstruyendo, y las memorias colectivas de cada organización, de cada sujeto colectivo, son fundantes de posibles futuros, de posibles procesos a venir. No hay quien pueda determinarlo esto. Me parece que ahí está la disputa por la memoria, es la disputa por el presente. Y yo creo que en esto lo estamos dando día a día con estas intervenciones, desde la reflexión, desde la acción, desde la intervención, desde la producción de pensamiento hasta la intervención en este hacer de la política cotidiana. Yo creo que estamos, América Latina sigue siendo un continente de enorme capacidad para contemplar, reflexionar y actuar, y me parece que eso nos involucra sin distinción de fronteras. Así que creo que es una temática y una problemática en la que estamos todos involucrados, y bueno, vuelvo a agradecer enormemente la invitación que me han hecho del grupo Cavilando. Muchísimas gracias y hasta pronto. Beatriz, muchísimas gracias a ti. Continuamos entonces con Jaime y finalizamos con Max. Muchas gracias. Sí, yo creo que la reflexión que surge de este debate, y creo que Beatriz ha puesto el punto que comparto. Nosotros pensamos desde la izquierda colombiana, y quiero decirlo con franqueza, porque esto no es un tema político, esto es un tema de mucha mayor trascendencia, que indudablemente hay que asumir un compromiso, hay que tomar partido en relación con la necesidad de superar y ganar en el marco de la recuperación de la memoria, de la reconstrucción de la memoria, no como un fenómeno exclusivamente académico, sino como un fenómeno de construcción colectiva y de relato colectivo de todos aquellos y aquellas que han estado marginados de la historia oficial y que han sufrido la historia oficial en carne propia como parte de una guerra civil larvada y prácticamente ignorada y tratada como un problema simplemente de orden público y de lucha antisubversiva. No, señores, aquí ha habido algo mucho más profundo y mucho más grave que indudablemente no podemos olvidar. Por eso, como dice Beatriz, y comparto ese concepto, ¿no es cierto? Estamos construyendo la memoria en función de la disputa del presente y de la disputa del futuro, porque nuestros hijos y nuestros nietos y no tienen por qué seguir viviendo este terrible flagelo y esta herencia verdaderamente atroz que nos ha correspondido vivir a todas unas generaciones de colombianos y colombianas en una fase tardía, digamos, en comparación con América Latina y con otros procesos. Por eso yo quisiera concluir haciendo un llamado a pensar con cabeza propia, a concebir que es necesario desde el punto de vista de nuestra actitud frente a este tema de si la paz es posible convertirla en algo permanente, cotidiano, y si es posible construir una democracia real en las condiciones de Colombia, y si esa democracia puede permitir mirar hacia adelante otras opciones en donde haya otro tipo de sociedades verdaderamente humanizadas y verdaderamente sociales. Yo creo que eso es parte, digamos, del pensamiento de hoy. Pero yo digo, tenemos que asumir responsabilidades hoy. La batalla de ideas, como decía José Martí, debe acompañar, digamos, esta lucha por la verdad. La verdad no nos va a llegar revelada, ni va a ser, ni podrá prosperar una verdad impuesta como hasta ahora ha venido funcionando. El tema, por ejemplo, si esto es una guerra, una violencia real, digamos una guerra social que ha afectado fundamentalmente al pueblo y a los defensores y defensoras de bienes comunes,
o si es una amenaza terrorista que siempre identificaron desde el poder y desde los poderosos como una lucha contra el comunismo y que ahora traslucen bajo la idea de que la amenaza proviene del castrochavismo, que es la otra manera de retrotraernos al concepto de la Guerra Fría, de la acción anticomunista. Pues la realidad es que eso no puede, es decir, eso no es simplemente un problema de me caso con esto o me caso con esta interpretación. El tema tiene que ir a la raíz de entender cómo estas preconceptualizaciones jugaron un papel fundamental, cómo el anticomunismo se convirtió en Colombia en una justificación del exterminio y los distintos momentos de genocidio que han atravesado, que ha atravesado nuestra sociedad en distintos momentos, la experiencia de la Unión Patriótica y la experiencia que está viviendo hoy la fuerza alternativa que suscribió un acuerdo de paz. Se firma la paz para que la vida regrese y no para que la gente sea exterminada sistemáticamente después de que suscribe el acuerdo de paz y hace dejación de las armas. Eso no es justo, eso no es admisible, eso no es construcción de democracia. Y creo que el papel que nosotros tenemos que pensar es cómo reconstruir realmente una democracia en este país con reformas sociales profundas en el campo, en lo rural, en lo económico, el estatuto del trabajo, en las garantías laborales, en el derecho de todos y todas a vivir, en la igualdad de mujeres y hombres y todas las diferencias, en una sociedad donde toda esta convivencia sea posible. Creo que debemos trabajar comprometidamente en esa dirección. Sería mi mensaje. Gracias, Daniela. Jaime, muchísimas gracias a ti por resaltar ese compromiso que necesitamos asumir. Vamos con Max y ya un mensajito de cierre. Gracias, Daniela. Miren, en la comisión desde el principio creo que se tuvo conciencia de que esto no era un ejercicio académico solamente, pues tiene que hacerse con el mayor rigor. Nosotros hemos hablado de que tiene que ser una verdad verídica, una verdad que se sostenga, que pueda resistir los embates desde diferentes lugares, incluyendo pues la crítica académica, conceptual y metodológica, pero también la crítica política. Pero también sabemos que este es un escenario fundamentalmente político y en esa medida nosotros desde el principio en la comisión se trazó como orientación que esta tenía que ser una verdad construida social con un ambiente participativo. Por eso invitamos a diferentes sectores a que hablen con la comisión. A hoy, esta ya creo que es la Comisión de la Verdad en el mundo que más personas ha brindado su testimonio. Estamos hablando de 15.000 testimonios que ha recibido la Comisión de la Verdad. Nos han entregado 561 informes por parte de la sociedad civil, de centros de pensamiento, de centros de producción académica, organizaciones sociales, movimientos sociales, partidos políticos, nos han entregado estos informes y yo creo que tanto Beatriz como Jaime nos llaman la atención sobre una cosa que en la comisión hemos procurado que sea muy consciente, y es que nosotros estamos parados hoy mirando el pasado, pero en perspectiva de futuro. Es decir, no es para nosotros desconocido que lo que nosotros estamos haciendo, pues no solamente es un ejercicio reflexivo de reconocimiento del pasado, de escuchar unas voces que no se han escuchado, eso que se ha llamado en la literatura las memorias subterráneas, las memorias subjuzgadas, las memorias oprimidas, a generar espacios democráticos para la escucha sobre sectores sociales que no lo han podido hacer o que sus esfuerzos han sido invisibilizados. Pero además de eso, nosotros entendemos que nosotros somos una especie de paréntesis institucional, ¿cierto? Pues el periodo es muy corto, son 3 años, ya les he dicho, ya llevamos más de la mitad del periodo, nos quedan 15 meses, esto va muy rápido, y nosotros tenemos 2 apuestas adicionales al cumplimiento de la tarea que legalmente se nos ha encargado. El primero es que nosotros creemos que es fundamental contribuir a que la verdad sea un bien público fundamental en la sociedad colombiana, que sea un lugar central en la construcción, en la deliberación pública y en el debate, que la verdad
cuente con un reconocimiento como bien público fundamental en la construcción de una sociedad más democrática. Pero en segundo lugar, que tiene que contribuir la comisión, el informe y todo lo que hemos hecho y hagamos en el periodo que nos falta al fortalecimiento de un campo social alrededor de la verdad. Iniciativas académicas, iniciativas sociales, iniciativas políticas, culturales, estéticas, que digamos encuentren en la verdad un objeto de acción, que las recomendaciones de la comisión, si se comparten, sean una herramienta de movilización alrededor de la exigibilidad de su cumplimiento. Y creo que un poco la invitación que desde la comisión hacemos a la sociedad civil y a la institucionalidad pública, democrática y a todas aquellas personas que en Colombia están comprometidas con la transformación, es que para nosotros la verdad es un asunto fundamental para la construcción de una sociedad más democrática. No podemos pensar en que es posible construir una sociedad democrática sobre la base del perdón y el olvido de lo que ha pasado, de pasar la página, de dejar así, de que es mejor que esto lo encaren dentro de 2 o 3 generaciones. No, para nosotros es fundamental que entendamos que eso que se dice de que la verdad duele, pero ayuda a sanar, tiene que ser una máxima que incorporemos en la actividad cotidiana. Muchas gracias por la invitación y espero que podamos seguirnos viendo en futuras ocasiones. Gracias a Jaime, a Beatriz y a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias por este espacio en línea. Pues hoy al abrir esta cátedra comenzamos con el reconocimiento de personas que han sido víctimas, que siguen siendo víctimas en este país, producto de toda la violencia y de este tejido complejo que representa la el conflicto político, social, armado que vive Colombia. Y yo quiero que también finalicemos en línea con el llamado que cada uno nos está haciendo a reconocer nuestra responsabilidad y nuestro compromiso con la transformación de estas situaciones, que finalicemos visualizando estas víctimas y reconociendo la necesidad de que estas cosas no se repitan. Pero no solamente que no se repitan con respecto a las víctimas humanas que deja el conflicto, sino también incluso a cómo la naturaleza, cómo nuestro país que es tan rico en tantas cosas termina siendo sometido en el marco de unas conflictividades tan complejas. Entonces, asumir ese compromiso, comenzar a reconocerlo y caminar hacia él. Les agradecemos de nuevo por acompañarnos hoy, tanto a nuestros invitados y nuestra invitada como a quienes están conectados en este momento. Les hacemos también una invitación. Como les decía, este es un ciclo de cátedras, entonces justamente voy a compartirles la próxima, que sería el próximo sábado a las 10 de la mañana. Es Paz, un reto vigente. Allí pues nos estarán acompañando unos invitados y invitadas bien especiales. Esperamos puedan acompañarnos y seguir construyendo, porque cuando podemos venir al ciclo o a varias sesiones hay varias cosas que se comienzan a interconectar y finalmente eso también termina siendo parte del ejercicio de memoria que se necesita. Gracias por acompañarnos hoy y también les invitamos a que llenen la encuesta de evaluación para seguir mejorando y para quedar con su contacto y enviarles más adelante las memorias de este ciclo de cátedras. Que tengan un feliz día.